En cuanto al Proverbios 31, se nos dice que fue escrito por el rey Lemuel. Así como el capítulo 30, se nos dice que las palabras son de Agur, y cuando vimos ese capítulo no se sabía a ciencia cierta quién es Agur, así tampoco se sabe a ciencia cierta quién es Lemuel. Son dos capítulos entonces entre los proverbios inspirados por el Espíritu Santo que no fueron escritos por Salomón. Tanto en el capítulo 31 como el 30 comienzan diciendo que son profecías. En ocasiones, y a veces nos parece como extraño, a un proverbio se le llama profecía. Pero eso porque tenemos la concepción de que la profecía es solamente vaticinar el futuro. Pero un estudio correcto de ese ministerio y de esa palabra nos enseña todo lo contrario. Profecía también, su significado es proclamar la ley o proclamar la verdad. Eso significa, hermanos, que cada vez que se está enseñando la Biblia, se está dando la profecía. Cada vez que se está enseñando la Escritura, inclusive un estudio también de los profetas del Antiguo Testamento, usted va a reconocer rápidamente que ellos no se encargaban solamente de anunciar el futuro, sino que eran los intermediarios, los abogados entre Dios y el pueblo del pacto, para notificar que el pueblo se había estado alejando del pacto. Entonces, de alguna forma, el profeta recordaba las promesas y las sanciones y las amenazas que tenía el antiguo pacto. Entonces, él proclamaba la ley. Y obviamente, vaticinaba en cuanto a los juicios que vendrían. Esos juicios no eran tampoco a capricho. Esos juicios que vendrían a la nación eran los que habían sido anunciados por la ley de Moisés en los libros de Deuteronomio, Levítico, etc. Entonces, es apropiado que se le llame al proverbio profecía. Recuerda también lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que dice: tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se está refiriendo Pedro? A toda la Escritura. Entonces, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que Pedro le llama a todas las Escrituras profecía. Entonces, cada vez que abrimos la Biblia se está dando la profecía o la exposición de la palabra del Señor. Como le dije al principio, otro detalle es que fue escrito por Lemuel, y este Lemuel hace referencia a que su madre se los había enseñado. Es verdad que muchos quieren, de alguna manera, quieren demostrar que Lemuel es el mismo Salomón. Y que Lemuel, la palabra Lemuel o ese nombre, ese adjetivo Lemuel, significa aquel que le pertenece a Dios o aquel que ha sido dedicado a Dios. Como Ana, muchas de las mujeres en el Antiguo Testamento que pedían un hijo varón, lo pedían y hacían un voto de que yo te lo dedicaré a ti, Señor. Ese era un Lemuel. Entonces, bueno, Lemuel no es Salomón, no es un nombre, no es lo mismo. Pero algunos dicen que pudiera ser una forma tierna, un apodo tierno que Betsabé le daba a su hijo que había dedicado a Dios. Ya que muchas madres, por lo general algunas, no tienen la costumbre de llamar a sus hijos por el nombre, sino como una forma que le dicen con otro apodo cariñoso, como bebé, mi chiqui, y bueno. Pero si usted quiere llamarlo con otro, puede decirle muere, es más bonito que decirle chiqui chiqui. Pero es mejor llamarlo Lemuel, dedicado a Dios. Ahora, lo interesante del proverbio, hermano, es que este Lemuel dice palabras del rey Lemuel. Está hablando un rey. Y a pesar de su posición exaltada, es un rey, no deja de recordar lo que le enseñó su madre. Al parecer Lemuel, o no al parecer, obviamente Lemuel había sido influenciado por esta dama que era piadosa, consagrada a Dios, y algunos inclusive creen que ni siquiera Lemuel era hebreo, como Job. Job no era hebreo. Sin embargo, había sido instruido
habían sido de estos de tierras cananeas que habían sido convertidos al Dios verdadero. Algunos dicen esto porque, según los entendidos, algunas palabras de ese proverbio no están en hebreo antiguo, sino en arameo. Y bueno, es probable entonces que tenían esas raíces de esa raza. Pero sea lo que sea que digamos del autor, lo cierto es que es un rey que Dios le ha placido dejar registrado su palabra inspirada para instrucción. Y este rey recuerda lo que su piadosa madre le enseñó. El contenido de la enseñanza de la madre de Lemuel constaba aparentemente de dos instrucciones. La del 1 al 9 que vamos a ver hoy, sobre cómo cultivar un carácter masculino piadoso. Es decir, aquí se nos va a ver un cuadro de que es un hombre de verdad. Y en segundo lugar, del 10 al final, que es el más conocido, al 31, acerca de la mujer virtuosa. ¿Cómo es el carácter de una mujer virtuosa? ¿Cómo es el carácter de una mujer que es idónea para casarse? Para la mayoría de los cristianos, por supuesto, a la hora de aconsejar en el matrimonio, toman Proverbios 31 para hablarle a la dama de cómo debe ser, cómo se espera que sea. Y eso solamente acerca de la mujer virtuosa, a partir del versículo 10. Como vemos claramente, Proverbios 31 comienza en el versículo 1, y entonces, ¿qué dice? Habla del carácter de un hombre piadoso. Entonces, una enseñanza práctica ya al soltero. Hermano, ¿quieres una mujer piadosa? Usted tiene que ser un hombre piadoso. Ninguna mujer piadosa se va a fijar de alguien que no sea un hombre de verdad. Cuando yo digo hombre de verdad, yo me estoy refiriendo más allá del género en que usted nació. Un hombre de verdad es el cuadro que presenta la Biblia, cuyo expresión máxima de un hombre verdadero es el Señor Jesucristo. El modelo del hombre al cual nosotros los varones y hombres, los varones debemos apuntar a ser. Y que no tiene que ver nada que ver con la caricatura que nos muestra la sociedad, el mundo, las películas, de lo que es supuestamente un hombre. Jesucristo es el hombre al cual nosotros debemos apuntar a ser. Y obviamente el Señor Jesucristo ostenta estas cualidades que se van a nombrar por lo menos en estos 9 versículos. Siempre cuando hablo de algo así, recuerdo las palabras de un amigo mío, cuando veía a alguien que dejaba que desear y decía, este probablemente llegue a viejo, pero a hombre no llega. Y que eso parece chiste, ¿verdad? Pues también me río, pero al ver cómo está la desconstrucción de la masculinidad verdadera, y a ver algunos hombres a veces tan frágiles y tan distorsionadas la imagen de la masculinidad, que es yo ese dicho, es que como constante, uno va viendo a la persona y dice, a lo mejor llega viejo, pero a hombre no llega. Los hombres, sobre todo cristianos, deben tener un carácter piadoso verdadero. Y deben tener un estándar al cual nos fijamos, y ese es Jesucristo. Lamentablemente, por la influencia del mundo y de toda esta cuestión de la desconstrucción de la masculinidad, los varones de hoy creen que pueden ser frágiles, hablan como mujer, son delicados. Tienen que tener mucho cuidado. Es una imagen distorsionada. Jesucristo, imagínense a Jesucristo, la imagen es una persona varonil. Debe ser así. Los hombres debemos buscar cultivar ese carácter. Por supuesto, nuestro Señor que ostentaba esto que vamos a hablar, debemos mirar entonces también cuáles son esas cosas que tiene un hombre piadoso. Así que, hermanas, estos son los caracteres, esto es lo que debes mirar. No solamente cómo te va a mantener, que es importante, por supuesto. Pero, por ejemplo, estas 4 cosas que nos enseña el proverbio deben ser parte del carácter de un hombre cristiano.
En primer lugar, ese hombre es enseñable. Versículos 1 y 2. Palabras del rey Lemuel, la profecía con el que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? En primer lugar, también, bueno, antes de ir a lo que era enseñable, que ya he estado mencionando, note la influencia que tiene una madre piadosa sobre sus hijos. Es muy importante. Es verdad que la Biblia enseña que la crianza de los hijos, la responsabilidad principal está sobre los padres. Padres, nosotros somos en primer lugar, los encargados de enseñar a nuestros hijos. Cuando el Señor llegó al huerto, preguntó por Adán. Y eso que la serpiente se fue a engañar primero a Eva. Y quien tomó del fruto primero fue Eva. Y el Señor no preguntó dónde está Eva. Dijo, ¿dónde estás tú? Y venme a rendir cuentas de lo que te mandé. Según algunos estudiosos, inclusive dicen que Adán estaba, son otros detalles, pero entre las cosas que dicen es que Adán aparentemente estuvo presente en la conversación de la serpiente con Eva y no hizo nada. Y un autor dice, la respuesta afeminada de Adán, no tomar las cosas con responsabilidad. Y no es, ¿con quién está hablando mi esposa? ¿Y qué es lo que quiere usted? Hable conmigo. Eso debió haber, esa era la responsabilidad principal de Adán. Asumir la responsabilidad de su hogar, la responsabilidad de lo que estaba haciendo su esposa. Y si es cierto que la responsabilidad cae sobre el hombre, aquí la Biblia nos dice, nos enseña inclusive, porque ¿cuál es la realidad hoy? Algunas madres lamentablemente solteras, o algunos padres están ausentes, están presentes, ausentes. Aquí nos dice que una madre puede ser poderosamente una muy buena influencia para sus hijos varones. La historia es testigo de ese tipo de madres que influenciaron sobre sus hijos. Por ejemplo, una autora, Crystal Humphrey, habla de la influencia que tuvo Sarah Edwards, la esposa de Jonathan Edwards, sobre su descendencia. Y esta autora cita a un historiador que le hizo un seguimiento a la familia Edwards durante 150, 200 años, es decir, cómo alcanzó su influencia. De esa familia, en esos 200 años salieron, y todos se lo atribuyen a la piedad de Sarah Edwards, la esposa de Jonathan Edwards. Salieron 13 presidentes de universidades, 65 profesores, 100 abogados, un decano de una escuela de leyes, 30 jueces, 66 médicos, un decano de escuela de medicina, 80 en trabajo con cargos públicos que incluían 3 senadores de los Estados Unidos, alcaldes de 3 ciudades grandes, gobernadores de 3 estados, un vicepresidente de los Estados Unidos y un contralor de la tesorería de los Estados Unidos. La influencia de Sarah Edwards sobre su descendencia, obviamente sus nietos, sus bisnietos, y cómo eso alcanzó. Esta autora dice, lo cito, la vida de Sarah nos enseña que la piedad no es solo para los profesionales. Si eres una mamá con pequeñitos, una abuela con una pandilla de nietos, dice ella, o una madre espiritual en tu servicio, en el ministerio, ella dice, no menosprecies el impacto que tu santidad personal pueden tener en las personas que te rodeen. De hecho, sigue diciendo ella, puede ser el regalo más grande que puedas darles. Cuando orientes tu vida para glorificar a Dios, darás fruto en esta vida y en la venidera. La influencia de una buena madre, de alguien con piedad. No solamente allí, la Biblia nos enseña que Timoteo, fue su fe, Pablo recordó que su honesta fe, su verdadera fe, ¿de dónde la heredó? De su mamá, que a la vez de su abuela. Y Timoteo aparentemente se cree que su papá no era cristiano. Él llegó a ser un emisario apostólico. Todo por el resultado de la obra, por supuesto, del Espíritu Santo
usando en sus manos a una madre piadosa. Hermana, no desestime la influencia que usted puede tener sobre sus hijos. Esta madre piadosa tiene una forma de enseñar, versículo 2, como expresa en esas preguntas: ¿qué hijo mío? ¿Qué hijo de mis vientres? ¿Qué hijo de mis deseos? Es una madre que muestra preocupación, no solamente a tabla pura. Ella está expresando con ternura su preocupación. Ella expresa el rey recuerda que ella se preocupaba por él para que su hijo fuera justo, para que fuera un buen hombre, un hombre que ejerza el dominio propio sobre los vicios, que sea un hombre piadoso, que evite a toda costa una vida licenciosa, porque en los versículos luego vamos a hablar que tratan acerca de eso. Ella apela a su amor tierno materno, apelaba a la relación indestructible que una madre tiene con su hijo. Noten que ella no le pedía beneficios reales, sino que escuchara los sabios consejos. Cuando dice, qué hijo mío, qué hijo de mi vientre, es una expresión de amor, de ternura. Amado hijo de mi vientre, amado hijo de mis entrañas, para que él escuchara su consejo. Entonces, por la enseñanza de esa madre, ¿qué es Lemuel? Un rey. Y él recuerda que necesitaba tener un carácter piadoso por la enseñanza que recibió cuando era pequeño. Así como varios ejemplos. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la primera virtud que tiene un hombre piadoso? Es enseñable. Es enseñable. La segunda virtud, versículo 3, es un hombre puro. Versículo 3. ¿Qué le decía esta piadosa madre? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. Ella era mujer y hemos hablado de la influencia positiva que tiene una mujer sobre un hombre. Pero al mismo tiempo ella reconoce que también la mujer puede tener una influencia destructora sobre un hombre. Y ella sabía que había mujeres malas. Y si algo quiere una madre piadosa es que sus hijos varones no se enreden con una mujer mala. Igual una hija que no se enrede con un hombre malo. En los proverbios, sobre todo, Salomón le dedica del capítulo 5 al 7, 2 capítulos enteros para hablar del peligro de entregarse a la lujuria sexual y de entregarse a las rameras, de dejarse gobernar por la inmoralidad sexual que definitivamente e inexorablemente lleva al hombre a la ruina y a la destrucción. No deja a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruye a los reyes. Yo no sé si para esta época ya conocían la historia de Salomón, la de David. El pecado de la inmoralidad sexual era un pecado muy común entre los reyes orientales, ya que obviamente por su posición no tenían restricciones al respecto. Por cierto, eso no dice una realidad hoy, no es que uno sea un rey, pero es una estadística que algunos dicen que las personas más propensas al adulterio son aquellos en posiciones de poder, de autoridad o de dinero. Bueno, el dinero te da esas tres cosas: influencia, poder. No, la Biblia no dice que el dinero es el malo, lo dice el amor al dinero y el mal uso que se le dé. Entonces los hombres deben tener mucho cuidado al respecto. Entre los reyes orientales era muy común tener un harén de mujeres a disposición. La madre de Lemuel, conociendo la cultura pecaminosa de su tiempo, le instruye a su hijo diciendo: si quieres ser un rey honorable, ejerce dominio sobre tus pasiones sexuales.
Hermano, si usted quiere ser un cristiano honorable, una cristiana honorable, ejerza dominio sobre sus pasiones sexuales. Inclusive, dos, como le dije, ejemplos de los mejores reyes de Israel, David, por no ejercer dominio sobre sus pasiones, recibió consecuencias nefastas. Yo sé que a veces han visto algunos mirando la vida de Salomón y la vida de David, es como que, y Dios se lo permitió, porque, mano, se lo permitió. ¿Quién quisiera este tipo de consecuencias? Su primer hijo murió. Él sabía que la vida se lo cobró Dios por eso. No solamente murió su hijo, los hijos se le rebelaron. Por tener hijos con diferentes madres, que al final de cuentas también tenía esa competencia dentro de los príncipes que conformaban el reino, uno de sus hijos violó a su hermana. No solamente otro hijo, Absalón, cometió la vergüenza pública de acostarse con todas sus esposas en público. Era una afrenta, era una manera de demostrar que era un enemigo de él, el tomar su harén y hacerlo público en la terraza que todo el mundo lo viera, con el propósito inclusive de después hacerle un golpe de estado. Eso se dice, ay, Dios no le pasó nada a David, ¿verdad? Porque no controló sus pasiones sexuales, no, tuvo consecuencias nefastas. Salomón, que se desbocó por su amor por las mujeres, todos conocemos cuál fue el final de sus días, adorando a dioses paganos. Entonces, hermano, es muy importante, cristianos, emprendamos el dominio que debemos ejercer sobre las pasiones sexuales. No son cosas, algo tonto, ligero, no lo debemos tomar a la ligera. Es un pecado insidioso al cual debemos mortificar en la gracia del Señor Jesucristo. Ojo, también no es un pecado imperdonable, pero muy destructivo, muy destructivo. Oigamos las advertencias de la palabra del Señor. Retomando entonces todo el capítulo en cuanto a la mujer virtuosa que va a hablar después en el 10, un principio que podemos aprender. ¿Quiere usted, varón, una mujer piadosa? No esas de las que destruye a los hombres, sino una que, como dice después, le da ganancias y no pérdidas. ¿Quieres una mujer así? Tú debes ser un hombre piadoso. Debes ser un hombre piadoso. Esto también nos enseña como principio a nuestros hermanos solteros, los que desean casarse, que usted debe aprender a mortificar, y los casados también debemos aprender a mortificar los deseos lujuriosos de la carne, aún solteros. Lamentablemente, en conversación me he dado cuenta con algunos que entienden mal 1 Corintios 7. En 1 Corintios 7 se dice que, bueno, para no estarse quemando, mejor casarse. Y de alguna forma es como que, bueno, pastor, ya que yo no puedo con este pecado, ¿verdad? Ya la gratificación personal, la adicción a la pornografía, ¿sabe a lo que me refiero cuando la gratificación privada, personal? Entonces, no, bueno, la verdad, yo me rendí, la verdad es que yo no puedo. Entonces, bueno, Pablo dice que me case, mejor arreglen un matrimonio rápido ahí. Entonces, a veces hasta le ponen el peso. Soy yo el que le tengo, somos nosotros los que tenemos que buscar a la esposa. Es un mal entendimiento. De hecho, y así lo enseña la Biblia y lo hemos confirmado en la práctica. Si usted no controla sus pasiones sexuales de soltero, no las va a controlar de adulto. O de casado, quise decir, de casado. Ahí va a tener los mismos problemas, con la añadidura que ahora está arrastrando a su esposa
con eso y va a herir a la gente. Entonces, ¿cuál es el segundo carácter, la segunda virtud que debe tener un hombre verdadero? Es puro. El primero, enseñable. Segundo, es puro. Tercero, hay que avanzar porque el tiempo avanzó. Tercero, versículo 4 al 7, debe evitar los excesos. Está muy unido al anterior. Versículos 4 al 7. No es de los reyes Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. La borrachera evita los excesos, y en este caso habla de la borrachera y de cualquier otra sustancia. La borrachera es un pecado condenado en las Escrituras. Note que leyendo Proverbios es bastante repetitivo. ¿Será porque los hombres, cuando digo hombres y mujeres, tenemos ese pecado también inclinados a estar embriagándose? La Biblia dice en 1 Corintios 6:10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuáles? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, problemas sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La borrachera es un pecado condenado en la Biblia. Gloria a Dios por el versículo 11 de 1 Corintios 6. Dice, esto erais algunos, ya habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Porque si alguno de nosotros pudiera decir que tuvo un problema con la lujuria sexual o que inclusive con la embriaguez, Cristo nos ha perdonado y redimido. Gloria a Dios. Pero para liberarnos de ese pecado, no para que lo sigas cometiendo. El exceso del alcohol nubla la mente y entorpece la razón. Cuando alguien abusa del alcohol, pierde el juicio. Y en el caso del Antiguo Testamento, los reyes funcionaban también como jueces y la borrachera les hacía perder el juicio. Bueno, como yo no soy rey. No, hermano. Todos de alguna forma ejercemos, los hombres, ejercemos de alguna forma un papel de juez legítimo. Los pastores, cuando van a poner en disciplina o para juzgar una causa, están haciendo un papel de juez en la iglesia. Los esposos, cuando quieren hacer algo en la casa o advertir algo o querer que sus esposas hagan o dejen de hacer algo, son jueces en la casa legítimamente. Los padres, para discernir el bien y el mal con sus hijos, necesariamente harán el papel de juez. Y obviamente para todas esas áreas de la vida necesitamos la sobriedad para cumplir correctamente con nuestra función. ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? Si somos los primeros en darnos esa permisividad. Note que en la Biblia habla de Nadab y Abiú, dos sacerdotes, hijos de sacerdote Aarón, que apenas en Levítico 10, empezando las funciones, ofrecieron fuego extraño. Según entonces el capítulo, después que narra Moisés que Dios enjuició y mató a los dos hijos del sacerdote Aarón por ofrecer fuego extraño, fuego que nunca se les había mandado, eso es hasta el versículo 8. El versículo 9 de ese capítulo dice inmediatamente lo siguiente. Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dado por medio de Moisés. Esa advertencia inmediata después del juicio sugiere que estos dos muchachos cometieron el fuego extraño y llevaron juicio de Dios porque estaban borrachos, porque les gustaba la caña.
Hermanos, tengamos cuidado. Cuando una persona a veces, inclusive, usted en las conversaciones del mundano, porque el cristiano no hace eso, del mundano, cuando comete algo malo, un delito o algo inmoral, porque es que estaba borracho. Pareciera que estar borracho lo exculpa a uno. Pero la verdad es que uno es culpable de dos pecados, de dos delitos, el de emborracharse y del que cometió por estar borracho. Pero al igual es necesario recordar siempre otra cosa. El vino, hermanos, el vino no es del diablo. Inclusive la Biblia enseña que es de Dios. Lo dio para el beneficio del hombre. Así como muchas otras cosas en este sentido, como el sexo, por ejemplo. No es del diablo, es de Dios. Lo dio para el provecho y beneficio de la relación matrimonial. La Biblia enseña los beneficios del vino. Salmo 104:14, que Él, hablando de Dios, hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. La enseñanza de Proverbios 31 es el exceso del alcohol, no el uso del alcohol. No es para los reyes, no es para los jueces, no es para los pastores, no es para los padres, no es para los esposos, no es para ningún creyente que encuentre su gozo en Cristo. Bueno, ¿y cómo sé yo que lo estoy usando bien, pastor? Bueno, hermano, si usted dice que usted no puede celebrar si no hay alcohol, usted es un alcohólico. ¿De verdad? Ya eso te pone en la... Y no lo soy. Bueno, pregúntele a cualquier alcohólico anónimo que lo primero que hace el alcohólico es decir que no es. Si usted necesita para alegrarse en la vida alcohol o en cualquier reunión obligatoriamente, porque usted dice, no la pasé bien, no había una cerveza, no había un... Entonces usted es un alcohólico, está cayendo en ese pecado que Dios odia. Y cuando dice darle al desfallecido, al de amargado ánimo, al que está en la miseria, para que no se acuerde, bueno, yo estoy amargado, estoy en miseria. Bueno, hermanos, recordemos que estos versículos se escriben en una cultura mediterránea y que en las culturas que se desarrollaron alrededor del Mediterráneo, el vino, como el aceite de oliva, se usaba, era muy común primero en el consumo, y se usaba mucho con propósitos medicinales. Su consumo era bastante normal y obviamente había más resistencia al ser criado en ese tipo de cultura y no se veía con ese aspecto negativo como por ejemplo hoy el exceso del alcohol. Entonces eso de darle al desfallecido, al de amargado ánimo, tiene que ver más con cuestiones medicinales. Ahora usted dice, yo también lo quiero usar así. Mano, recuerda que tú y yo tenemos un remedio para el alma superior. Ese es Cristo y sus consuelos. No puedes decir, hay alguien una vez que me dijo, yo uso la marihuana con propósitos medicinales. Sí, cómo no. Porque hay gente que lo usa así. Pero aquí estamos viendo de que tenemos un remedio, estás amargado, afligido, triste, deprimido. Voy al alcohol. No, hermano, ve a Cristo. En Cantares 1 dice que los amores de Cristo son mejores que el vino. Sus consolaciones son superiores y mejores que el vino. Hemos visto que el hombre es enseñable, es puro, evita los excesos. Por último, es un hombre misericordioso y justo. Versículos 8 y 9. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Ha escuchado que la gente dice, no puedes, no juzguéis? Para que nos, usando mal lo que dice el Nuevo Testamento. El hombre justo defiende la causa y del afligido, del que no puede, del que no tiene voz. En este caso, por cierto, es un rey, es una autoridad civil, a lo cual Dios demanda que las autoridades civiles
juzguen, lleven la justicia. Salmo 72:4 dice, hablando de un rey, Salmo 72:4, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y que aplastará al opresor. Es duro en cuanto a la justicia. Nos referimos aquí al reinado de un rey justo. Aparentemente para Salomón, el Salmo 72, que no lo cumple perfectamente. Es una aspiración, sabemos que Cristo sí lo va a cumplir perfectamente. Pero versículos 12 y 14 del Salmo 72, de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Las muertes injustas a una autoridad civil tiene que importarle. Versículo 15, vivirá y se le dará del oro de Sabá, se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Perdón, de engaño hasta el 14, es lo que me refería. Salmo 109, versículo 31. Porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Entonces, un gobernante piadoso condena justamente al malvado. Y la justicia que se refiere en estos salmos se refiere a que lo defiende del malo. Por último, Job capítulo 29, versículos 12 al 17. Job 29, 12 al 17. Job funcionaba también como un juez en en la tierra de Ur. Y versículos 12 al 17 dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Qué gobernante tan bueno, ¿verdad? En conclusión, hermanos, ¿cuáles son las características de un hombre piadoso a cuál debemos apuntar? Obviamente aquí el ejemplo perfecto Cristo, pero por lo menos en este proverbio que se nos enseña, debe ser enseñable, puro, debe evitar los excesos, es justo y misericordioso. Para concluir, hermanos, empezamos el proverbio recordando, este rey recuerda la enseñanza de su madre. Nunca se canse de enseñar a sus hijos la piedad, el evangelio. Todos conocemos a San Agustín de Hipona. ¿Ha escuchado de Santa Mónica? Mónica era la madre de San Agustín, que oró por más de 15 años por la conversión de su hijo disoluto y vicioso. Por la misma autobiografía de Agustín decía que era un hombre pervertido, un necio. Pero el Señor le concedió sus peticiones. Y miren, uno de los teólogos más influyentes de la historia de la iglesia. Hermana, digo porque se habla de las madres, no pierdan las esperanzas de orar por sus hijos y por sus hijas. No importa en qué nivel de pecado caigan. El Evangelio de Jesucristo los puede alcanzar, perdonar y transformar. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso puede ser una petición de hoy. Oremos por nuestros hijos, por la conversión genuina de nuestros hijos. También tenemos hijos. Y a veces los hijos de los creyentes pueden crecer muy cerca de la iglesia, es una bendición. A veces pueden simplemente adoptar costumbres cristianas, cultura cristiana, vocabulario cristiano, pero oremos que el evangelio sea verdadero en ellos también y no sea simplemente una imitación de la fe de sus papás. Tal vez, hermana, Cristo, alguien dijo a las madres, tienes uno de los ministerios más fructíferos que Dios ha dado a su pueblo. Es uno de los ministerios más eficaces para el beneficio de la iglesia, la familia y la sociedad en general.
Los buenos esposos, los buenos gobernantes, los buenos pastores, los buenos ciudadanos, en parte son formados por madres piadosas. Tú no llegarás a ser pastora, pero puedes ser un instrumento útil para formar un pastor bueno, un esposo bueno por lo menos. Tal vez tú no llegarás a ser alguien que trabaje en la política directamente, pero puede ser un instrumento útil para formar a ese alcalde bueno, gobernador bueno, presidente bueno, que tantos beneficios le daría a nuestra sociedad. En conclusión, hermanos, los buenos hombres usualmente vienen de buenas madres. Hermana, no se canse. No se canse. Oremos por la salvación de nuestros hijos. Hermanos, un buen hombre, un hombre piadoso no se da a los excesos de ningún tipo. Tiene dominio propio. Eso puede ser una buena petición de oración hoy. Seamos hombres que tienen dominio propio. Son hombres que son moderados, son ecuánimes quise decir, son justos, son sobrios. ¿Ha visto un hombre llorando todo el tiempo? Da lástima. Es una muy pobre imagen de la masculinidad bíblica. Un hombre piadoso es un hombre que tiene dominio propio. Inclusive en cosas que son permitidas, lícitas, porque esto no que evita el pecado, no, evita el pecado, pero inclusive lo que le es permitido, él no se da el lujo, hay veces que no es un lujo que no me puedo dar. ¿Ha llegado usted a esa madurez, hermano? De verdad. Porque en conversación con el pastor David y yo nos damos cuenta que algunos creen que el cristianismo es evitar lo malo y hacer lo bueno, y evitar solo lo malo. No, yo no hago esto malo, yo no hago esto malo. Hermano, hay cosas que son lícitas, pero el cristiano verdaderamente inclusive sabe que no se puede dar esas licencias. Evitar los excesos de lo bueno. Y bueno, aquí hablas del alcohol. Aunque no debemos condenar el uso del alcohol, en sentido de que se puede usar de forma moderada, porque la Biblia no condena el uso del alcohol si es moderado, es necesario que los hombres, sobre todo ejerciendo el dominio propio que acabamos de decir, entendemos que vivimos en medio de una sociedad que todo lo quiere en exceso, todo, sobre todo el alcohol. Eso nos llama a ser muy cuidadosos en usar algo que es lícito. Algo que en muchas ocasiones no será conveniente. Y lo haremos con el propósito de ser más luz, de dar testimonio piadoso y de no poner ningún obstáculo al progreso del Evangelio de Cristo. Lo haremos de forma que agrade al Señor. Amén, hermano. Amén.